Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Sintonízanos en parmenasradio.org. Desde hace algunas semanas estamos dedicando este espacio para hablar sobre el beato Juan de Palafox y Mendoza. Hemos dado parte de su biografía y, si mal no recuerdo, nos quedamos cuando llegó a Puebla de Los Ángeles en el año 1640. Él, como comentaba, era obispo electo de Puebla, había sido ordenado obispo en diciembre de 1639, y ya venía como obispo. Como obispo tenía 4 grandes retos que emanaban del Concilio de Trento, 1545-1563, pero que también emanaban directamente de las órdenes del rey Felipe IV. Ya hemos dicho sobre el patronato regio, y hemos dicho que los obispos tenían el derecho de los reyes tenían el derecho de presentar a los obispos a las diversas diócesis del continente recién descubierto. Dos urgencias del rey Felipe IV era la conclusión de la Catedral de Puebla y, segundo, la implementación de un seminario según los cánones del Concilio de Trento. Hablaré respecto a la catedral un momento, aunque ya he hablado yo de catedral en 2 o 3 ocasiones en este programa. Pero quiero, más que hablar de manera arquitectónica, escultórica, hablar más bien cómo encontró Palafox la catedral. Ustedes saben que la catedral antigua que hubo en Puebla fue sustituida por la nueva catedral, cuyo inicio se dio en 1575, donde se pidió a los maestros Francisco Becerra y Juan de Sigorondo hacer una maqueta, un plano de catedral, cosa que se conserva. Iniciaron sus trabajos en el año 1575, pero se vieron concluidos abruptamente en el año 1626 por los malos manejos que se hicieron del dinero para la catedral. Y así estuvo parada 14 años. Por eso es que el rey Felipe IV, que pertenecía a la casa de los Habsburgo, le urgía la conclusión de la catedral. Hay cartas que se conservan en los diversos archivos, ya sea el de España, el de la Santa Sede y el de México, donde Palafox le cuenta tanto al rey Felipe IV como al Papa Inocencio X cómo encontró la catedral. Él dice que al llegar a la catedral encontró los cimientos hasta la mitad. Bueno, ya estaban los cimientos, pero las columnas estaban a la mitad. Entonces, imagínense ustedes la catedral viéndola en el interior hasta la mitad. Aún se había hecho un chiste cuando alguien debía dinero y le pedían que regresara ese dinero. Decía: te lo voy a dar hasta que se concluya la catedral, es decir, nunca. Y de hecho, el último tramo de catedral fue con uno de los campanarios, que data del año de 1768. Y así me refiero al enverjado exterior. Eso se concluyó entre 1878 a 1882. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer Palafox? Él va a concluir todo el interior en un espacio de 9 años. Él llega a escribirle a el rey Felipe IV en el año 1647 que estaba ocupando en un día, en los diversos quehaceres de catedral, a 1,500 trabajadores. No me imagino ese número el día de hoy. Y que, por cierto, Palafox señala que la calle que actualmente ocupa la 5 Oriente entre 16 de septiembre y 2 Sur estaba ocupada por
pues la maquinaria de aquel tiempo y los trabajadores que estaban haciendo la obra interior. Él la va a concluir el 18 de abril de 1649. De hecho, quien relata la consagración y los acontecimientos que se dieron antes y después, los 9 días de júbilo y de fiesta, fue el famoso padre Tamariz, que era párroco de Teciutlán. Por él se considera que Palafox la bendijo solemnemente el domingo 18 de abril a las 6 de la mañana con cerca de 600 sacerdotes entre religiosos, o como se dice en aquel tiempo, entre clero regular y clero secular. Y que los espectáculos, los fuegos artificiales, las guirnaldas se dieron durante varios días, porque todos los días hubo misa que fue predicada por un canónigo del cabildo de aquel tiempo. Entre ellos Juan Merlo y Francisco Lorente. ¿Qué es lo que hizo en el interior de catedral? Si nos situamos en catedral, él hizo todo el interior. Columnas, bóvedas, lamparillas, ventanas, todo el interior. Las 14 capillas hornacinas, porque recuerden ustedes que la catedral tiene 5 naves, 2 de capillas hornacinas, 2 de capillas procesionales y una nave que ocupa desde la entrada con la Puerta del Perdón hasta el altar de los Reyes. La gran diferencia es que el estilo que él ocupa, porque estamos hablando de mediados del siglo XVII, es el estilo barroco. El neoclásico todavía no llegaba aquí al continente hasta el siglo XVIII. Entonces, de hecho, todo el trabajo que él hizo, tanto en el coro como en el altar de los Reyes, como en el ciprés o altar mayor, todo fue remodelado por los canónigos del siglo XVIII y del siglo XIX para hacerlo neoclásico, así como las capillas hornacinas. Ya no hay rastro de estilo barroco, salvo en el altar mayor. Pero de ahí fuera, todas las pinturas son del tiempo de Palafox, salvo algunas que se agregaron después. Pueden pensar en los misterios del Vía Crucis. Eso los hizo después Miguel Cabrera en el siglo XVIII. Pero todo el interior majestuoso, porque nuestra catedral es sobria, es grandiosa, todo lo hizo Palafox el interior. Hay una anécdota que él mismo apunta. Los trabajadores del piso no le llevaron a tiempo el piso de la sacristía y él levantó parte del piso del obispado para llevarlo a la sacristía. Eso sería lo primero que ejecuta Palafox. Bueno, no lo primero, lo lleva durante 9 largos años. A él le hubiera gustado terminar las fachadas y los campanarios, las torres, pero como comentaba, ante todos los arbitrios que se dieron contra Palafox, el rey Felipe IV ya le había pedido en 2 ocasiones que regresara a España para dar cuentas. Eso es lo primero. La segunda encomienda que él cumple satisfactoriamente es la construcción del seminario. He de decir algo, tal como está inscrito en el libro Historia del Seminario Palafoxiano, 1604,
1944, cuando se cumple el tercer centenario. El que lo escribe es un famoso canónigo de catedral, y él considera que el primer edificio que está entre los 4 edificios, o más bien 4 edificios, fue hecho por Diego Romano, la famosa escuela de San Juan, que fue hecha por el dinero que proporcionó el párroco de Acatlán de Osorio, el padre Juan Larios. En aquel tiempo hizo una donación de 100,000 pesos. Parte de ese dinero se ocupó para comprar todo el predio de las 5, que va de las 5 a las 7, entre 16 y 2. Por eso es que Diego Romano le llamó al primer seminario o escuela de formación para sacerdotes la escuela de San Juan. Pero el detalle es que él murió y ya no se notificó a Roma. Pero queda como precedente este primer seminario. Cuando llega Palafox, llega con la orden de hacer un seminario, y de hecho 2 años después le escribe el rey Felipe IV, en el año 1642, y le pide que le urge el seminario. Forma una comisión entre los canónigos de catedral, entre los párrocos y entre los padres que vivían en Tlaxcala. Hace una comisión y ellos consideran que con 10,000 pesos se puede iniciar el seminario, con el cuerpo de formadores, con maestros, y con el sostenimiento de 30 jóvenes de entre 11 a 17 años. A Palafox se le hizo muy poco el número de 30, y él con su propio pecunio dio 2,000 pesos y elevó a 50 el número de seminaristas. El 22 de agosto del año 1644, ante notario, constituye el seminario. El seminario según las reglas del Concilio de Trento, porque el mismo concilio le había dicho que estos edificios que albergarían a los futuros jóvenes que aspiraban al seminario tendrían que decirles seminarios a perpetuidad. Y recuerden que la palabra seminario viene de sem seminis, que significa semilla. Es la semilla que va a germinar en ese edificio para los futuros sacerdotes de Puebla de Los Ángeles. Había comentado que cuando llega Palafox ya estaba en la escuela de San Juan. Entonces lo que hace Palafox es llamarle a esta escuela el seminario de San Pedro. ¿Por qué de San Pedro? Porque Juan de Palafox era devotísimo de San Pedro. Y tiene esta idea. En el seminario que él fundó el 22 de agosto de 1644, van a estudiar los jóvenes que tengan de 11 a 17 años. Al llegar se les va a hacer la tonsura y tienen que jurar concluir sus estudios, porque si no los concluyeren, tendría que pagar un reembolso de 150 pesos por año. Él considera que los primeros que tienen que entrar son los pobres, los que no tienen recursos y los que sabían un dialecto de los dialectos que se hablaban en esa extensísima diócesis. Imagínense, cuando llega Palafox eran 250,000 habitantes y la diócesis abarcaba Guerrero, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Imagínense cuántas lenguas se hablan en Puebla, en Oaxaca y en Guerrero. Y él pidió que no fuera ordenado absolutamente nadie si no sabía un dialecto de todos los dialectos que se hablaban en la diócesis.
¿Qué hizo con el seminario de San Juan? El que había fundado Diego Romano. Lo que hizo fue que allí estudiaran filosofía y teología de 18 a 24 años. Impuso normas, impuso un reglamento para ambos seminarios, tanto el de San Juan como el de San Pedro. Y antes de irse, fundó el seminario de San Pablo, del lado de las 7. Y en este seminario, más que seminario, aquí entraban al de San Pablo a estudiar ya materias de profundización, pero ahí estudiaban los sacerdotes ya ordenados. No se pensaba todavía mandar a jóvenes a Europa. Nunca se mandaron en el 16, ni en el 17, ni en el 18, ni en el 19. Se empezaron a mandar, a mediados del siglo XIX. ¿Por qué? Por los recursos económicos. Entonces, el seminario de San Pablo sirvió como si fuera una formación permanente para el clero poblano. Pero aparte de esto, se considera que Palafox, a lo largo de los 9 años que estuvo como obispo, llegó a tener una biblioteca de 5,000 cuerpos, de 5,000 ejemplares, de 5,000 volúmenes. Algunos dicen que fue de 4,000 en el 47, cuando se instituye la biblioteca, pero algunos afirman que cuando él se fue ya eran 5,000 volúmenes. Y él firmó ante notario en el año 1647 la fundación de la primera biblioteca en todo el continente americano. Pero ustedes podrán pensar, bueno, era una biblioteca para seminaristas y para clérigos. No, él estipuló un horario de que fuera abierta para todos. ¿Dónde se encontraba esa biblioteca? La biblioteca se encontraba en el arzobispado, en la puerta que da a la 5 Oriente, casi esquina de la 16 de septiembre. Y ahí estaba el horario. Pero eso sí, el beato Palafox y Mendoza obtuvo del Papa Inocencio X una censura. ¿Y en qué consistió la censura? Que aquel que se robase un libro quedara excomulgado, en entredicho. Claro, hoy la biblioteca es de cerca de 40,000 volúmenes, pero fue enriquecida por sus sucesores, porque hemos de saber que los obispos que han gobernado a Puebla de Los Ángeles, muchos han sido sacerdotes doctos, especializados en alguna materia, en derecho canónico, en derecho civil, en moral, en filosofía. Fueron grandiosos los obispos, pero tristemente cuando les fue arrebatado el arzobispado, donde se conservaba la biblioteca, pues se pasó a manos del gobierno. Esa fue, bueno, y aparte puedo pensar en la trompeta de Ezequiel o en algunas otras obras donde dirige palabras encomiables a los futuros sacerdotes. Hay una frase que me interesa mucho que dice: sean más madres que padres, pero nunca se conviertan en señores. Como diciendo, nunca sean reyesuelos del poder los futuros sacerdotes. También recuerdo a un padre carmelita, agustino, no recuerdo bien, creo que era carmelita, que era trasladado a Guadalajara y le pidió un consejo a Palafox: ¿qué he de hacer para mejorar mi homilía? Y él decía: demándale a Dios que Él se predique a sí mismo, que te dé la fuerza del Espíritu Santo para predicar. También Palafox fue muy celoso en la limpieza de las sacristías, y cuando veía un purificador, un corporal, una casulla sucia, él reclamaba a los sacerdotes y les decía: así tendrás tú la conciencia. Así termina esta segunda obra, Palafox y Mendoza. Otra
tercera obra que realiza pastoralmente hablando son los requerimientos que emanaban del Concilio de Trento. Es decir, los obispos tienen la obligación de visitar su diócesis por lo menos una vez todo cada 5 años. Imagínense, la diferencia de las diócesis europeas con las diócesis del Nuevo Continente es que las diócesis europeas eran pequeñas, abarcaban 20, 30 parroquias. Esta era inmensa. Y aparte, como Palafox tenía otras encomiendas, visitador y juez de residencia, después obispo, arzobispo de México y luego virrey, él solamente pudo hacer 3 visitas pastorales entre los años 1642 a 1646. Que de hecho hay varios libros en la actualidad que hablan sobre las visitas pastorales de Palafox. Y eran visitas pastorales que se prolongaban no un día, no un mes, no 2 meses. Se prolongaban de 5, 6, 7 meses, de acuerdo a los lugares abruptos que visitaba, por ejemplo, Veracruz o Guerrero, o la misma zona mixteca de Puebla. Ahí sí pudo cumplir, como lo cumplió Carlos Borromeo en Italia, el visitar, el hacerse presente como obispo en aquellos lugares tan recónditos de la arquidiócesis angelopolitana para poder llevar una palabra de aliento a los moradores de esa tierra. Por eso sí cumplió, predicaba, celebraba la visita canónica, es decir, revisaba los libros, confirmaba, porque así era la visita canónica, y reprendía cuando era menester al sacerdote cuando no cumplía sus deberes como tal. Eso en cuanto a la labor pastoral de Palafox. Entonces llevamos ya 3 cosas. La primera, la Catedral de Puebla de Los Ángeles. La segunda, el seminario. Y la tercera sería la visita pastoral. ¿Qué es lo que nos faltaría en cuanto a Palafox como obispo de Puebla? La cuarta acción, que fue la más dolorosa, como lo pedía el Concilio de Trento, era que las llamadas doctrinas, que hoy se llaman parroquias, pasaran del clero secular, del clero regular al clero secular. Cosa que hizo, porque en 1640, aquí llegó el 22 de julio, se fue en octubre, estuvo en octubre, en noviembre en México haciendo sus visitas, llega en diciembre y a sacerdotes agustinos, franciscanos y dominicos, 37 parroquias, les dice que va a hacer una visita, no solamente canónica, sino para probar la moralidad y si conocían los sacerdotes el dialecto de los que vivían en sus parroquias como indígenas, en especial el náhuatl y el otomí. 36 dijeron que no, que tenían que avisarle a sus provinciales que vivían en México. Solamente uno aceptó y pasó la prueba. Y no le quitó su parroquia. Pero entre fines de diciembre hasta febrero, sí le pidió, canónicamente hablando, las parroquias, en su mayoría franciscanos, 2 de dominicos y 3 de agustinos. Y así empezó la implementación de lo que pedía el Concilio de Trento y de lo que exigía el rey Felipe IV para que las doctrinas o parroquias pasaran del clero regular al clero secular. Claro, como bien lo sabemos, esto causó molestias, enojos, malos entendidos, sobresaltos de muchos católicos a Palafox y Mendoza.
Imagínense, aquellas parroquias donde habían habitado los franciscanos, los dominicos, ahora ya no pertenecían a ellos, sino al clero diocesano. Y ya, yo creo que lo dije hace 1, 2, 3 años, el problema que tuvo con los padres jesuitas cuando les pidió sus licencias para predicar y confesar, estos se las negaron. Preguntó Palafox por qué. Palafox, los jesuitas dijeron, porque tenemos una bula que si nos piden las licencias las neguemos. Y después Palafox dijo, denme esa bula para que ella lo vea. Y los jesuitas dijeron, no, es que tenemos otra bula que si nos piden esta bula que no la exhibamos. Al final Palafox les prohibió predicar y confesar. Los jesuitas fueron con los dominicos, hallaron a 2 dominicos que estaban enojados con Palafox porque les habían quitado las parroquias en el año 1641, se excomulgaron y al final Inocencio X le dio la razón a Palafox. Bueno, el tiempo es implacable, diría Juan Gabriel. Que no creo que decía Juan Gabriel, el tiempo lo destroza todo y ya nos vamos. Muchas gracias. Parmenas Radio presentó